A ver, cuéntenos de qué estado es usted. Bueno, yo vivo actualmente en Kentucky, Kentucky. Louisville, Ok. Louisville, Kentucky. ¿Y de qué país es Sí, usted? soy cubana. Ya, ok, good. Me acuerdo que yo hice una mini introducción antes de empezar con usted a conversar y me gustaría saber cuántas veces intentó usted pasar esta entrevista antes de actualmente pasarla. Bueno, yo tuve una primera entrevista en noviembre, ¿De qué año fue? noviembre del 2021. Ok. ¿Y qué pasó en esa Sí. entrevista? En mi primera entrevista, pues yo me presenté y me hicieron todas las preguntas. Cuando entré inicialmente, me preguntaron de las 10 cívicas, Ujú. a responder 6, las respondí muy bien. Seguidamente me pusieron a leer una oración que no recuerdo. Ok. Luego a escribirla y lo hice todo correctamente. Después Ujú. pasaron a ¿En qué las falló preguntas. entonces? ¿En qué falló? Bueno, sigamos, todo fue bien. Ujú. Después pasaron a las personales. Ok. En las personales les cuento que me preguntaron de todo, de Ujú. todo. Cuando digo de todo es mis nombres, mis apellidos, dónde vivía, dónde vivo actualmente, porque yo tuve que hacer un cambio de dirección. Yo Ok. hice la aplicación en Texas ¿Por qué y Texas? sí, y después me trasladé para acá. Es decir, que en la entrevista tuve que decir dónde vivía anteriormente, hacer el Ok. cambio de dirección. Ya el cambio de dirección se había hecho. Cuando usted llenó la aplicación, perdón, cuando usted llenó la aplicación, usted estaba viviendo en Texas. Yes. Ah, ok, I Sí, understand. Okay. Y de ahí se fue sí, para Kentucky. Ok, listo. sí. Entonces, pero ya yo había mandado el cambio de dirección online y ya se Ok. había hecho, porque lógicamente a esa dirección fue que me mandaron la cita para la entrevista. Entonces, bueno, sí tuve que hacer el cambio de dirección del centro de trabajo ahí en la entrevista. Oh, ok. Me preguntaron sobre mis hijos, el matrimonio, todo. Y me preguntaron si yo, cuántas veces me había casado. Yo dije que me había casado 2 veces, porque yo en la aplicación no lo puse. Yo no ¿Qué fue puse lo que que tenía puso? divorcio. Eso yo no lo puse. Entonces ahí sí me preguntaron, entonces me preguntaron de la fecha del matrimonio anterior y la fecha del matrimonio y la fecha de divorcio. Yo no me acordaba. Ahora quiero hacerle una pregunta ahí bien importante. ¿A qué se refiere con que yo no la puse? O sea, ¿por qué no puso los divorcios? ¿Porque usted no quiso, se lo olvidó o la persona que le llenó la aplicación no le preguntó? ¿Por cuál fue la razón? No entiendo. Yo le hice la pregunta a la que me llenó la aplicación. Ajá. Y entonces ella me dijo que si yo nunca había declarado dentro del país que había sido divorciada, pues a lo mejor no iba a tener repercusión. Pero yo sí le hice la pregunta. Wow, pero usted legalmente había estado casada en su país. Sí, 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 sí. A ver, pero quien le De hecho, aconsejó es eso el fue una padre de mis, abogada o el padre de los hijos. es el padre de mis hijos. Y déjame preguntarle una cosa. La persona que le aconsejó eso, que quizás sí o quizá no, que eso fue lo que le dijo, ¿es una abogada o es una persona que le llenó solamente los documentos? No, ella no es abogada, ella no es abogada. Mm, Porque recientemente hice un video en la cual uno tiene que tener cuidado con esas cosas que uno va diciendo, ¿no? Porque ah, es bien importante acordarse que las huellas son precisamente para eso. Las huellas no es que son, uno va a las huellas y ya es un papel que se queda ahí almacenado. Esa es una investigación que nos hacen. Eso es bien delicado. eh, Sí,
decir la verdad. Obviamente, si no se pone en la aplicación, porque quizá sí, Exacto, puedes no se argumentar que se te puso. olvidó. Sí, exactamente, no se puso en la aplicación, pero me hicieron la pregunta y respondí lo que era la realidad. Sí, estuve casada y tuve un divorcio. Y O sea, entonces yo, ¿actualmente usted está casada? sí, Ok, ok. ¿Le sí. pidieron la prueba de ese divorcio? Me pidieron el nombre de él y el nombre, sus apellidos, la fecha en que nos casamos y la fecha de divorcio. Y yo honestamente no lo recordaba porque ya le digo, ¿qué pasa también? Hace muchos años, hace más de 20 años casi. Wow. Es lo que pasa, ¿no? Que como pasó tanto tiempo y realmente, bueno, tal vez, pero sí, se me hizo la pregunta y respondí como debía responder, sí. Y entonces no tenía. No tenía A ver, ni evidencia, ni siquiera me recordaba la fecha ni de que me casé ni que me divorcié. ok. ¿Y esto para esto fue en la primera entrevista o en la segunda? En la primera, En la en la primera. Ahora primera. le hago otra pregunta, porque eso es interesante para muchas personas, porque me dicen, teacher, yo me casé en mi país, pero como que me han dicho que no, que quizá ahí no lo mencione, porque cuando entré al país dije que no, digo, no tienes que estar haciendo eso. Yo creo que, o sea, yo no soy abogado, pero la lógica me dice, di la verdad, porque si estás divorciado, no hay ningún problema, ¿no? Pero hay que decir la verdad. Ahora, la pregunta es la siguiente. A usted le preguntaron cuándo se había casado y cuándo se había divorciado. Por el tiempo, usted no se acordaba. ¿Qué es lo que usted respondió a esas preguntas? Yo respondí que no recordaba la fecha. Me dijeron, bueno, pero más o menos, ¿usted no recuerda? Y yo, más o menos. Un más o menos, saqué una cuenta y dije una fecha, pero yo sabía que no era la fecha porque no la recordaba. Y le dije así, no estoy segura, no la recuerdo. Yo les aconsejo a todas las personas que piensen y que quieran presentarse a una entrevista que pongan en su aplicación toda la realidad de lo que han pasado en su vida, sea dentro de este país o fuera. Porque a lo mejor no me hubieran hecho la pregunta y no pasa nada. Pero como me hicieron la pregunta, ya le digo a mí, me preguntaron la N400 completa. Honestamente le digo. La Wow. N400 completa a mí me la preguntaron en mi primera entrevista. Wow, interesting. Ahora déjame preguntarle algo más. Y por allá por Kentucky, el tipo de oficiales es más, me imagino, más estricto, más inglés, o También sea. es lo que sucede también, ¿no? Que todo depende también del oficial que le toque. A lo mejor hay oficiales que no lo preguntan todo, quién sabe, no sé, pero a mí me tocó un oficial que me preguntó todo, Ahora otra todo. pregunta más. ¿Usted le preguntaron el certificado por el certificado de divorcio? ¿Se lo pidieron? No, yo no. Mire, es que yo estaba casi segura que a mí me iban a hacer esa pregunta, porque yo el día antes por la noche, el día antes de la entrevista, llamé a mis hijos y le dije, por favor, busquen una gaveta que yo tengo allá en Cuba con papeles. Busquen ahí que debe estar ese papel, por lo menos para que me digan fíjese lo clara que yo estaba, para que me digan la fecha de matrimonio, la fecha de divorcio, o que me manden una foto. Pero ellos no lo encontraron. Wow, Llamamos al padre de mis hijos a ver si él se acordaba y él tampoco se acordaba. Bueno, dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y pasó, wow, wow, y wow, wow. pasó. Lo Por bueno es que eso con la honestidad le creyeron y no le hicieron tanto problema. sí, yo les aconsejo a todas las personas que todo lo lleven claro y que no dejen a la casualidad, pues si me preguntan o no me preguntan, no, que lo pongan todo en su N400 porque eso le va a dar más seguridad, porque ya el hecho de yo tener la duda esa, ya yo llevaba inseguridad. Sí, sí, definitivamente. Y eso es una de las Sí, primeras cosas que hacemos cuando les damos la asesoría, las clases y la práctica. Casamientos, si te has tenido problemas legales, o sea, es un proceso de evaluación simplemente para mirar cómo es de que su entrevista de ciudadanía se pudiera desarrollar ese día, ¿no? O sea, esas son preguntas claves y justamente eso fue lo que pasó. Ok, perfecto. So, ahora sí, cuéntenos. Esa vez que fue la primera vez, llegaron a todas las preguntas personales y en qué momento usted siente que se atoró.
Bueno, ya después que me terminan de preguntarme sobre el matrimonio, divorcio, el matrimonio que tengo actualmente, nombre, apellido, todo. Sobre mis hijos, bueno, ya le digo todo. Pasaron a las Hayuever. Ujú. De las Hayuever me preguntaron todas. Todas. Todas las Hayuever. Yo las respondí porque yo me preparé, profe. Yo vengo preparándome para esta entrevista hace mucho. Okay. Yo me preparé y siento que sí, que yo fui preparada. Tal vez llevaba un poco de inseguridad. Tengo que ser honesta en eso. Sí, tal vez no me sentía muy segura, pero sí estaba preparada. Y me hicieron todas las Hayuever. Me preguntaron incluso definiciones, como 4 definiciones me preguntaron, las respondí todas. Al terminar las Hayuever, las que son no, de decir no, me hicieron una pregunta intermedia ahí, que ahí fue donde no entendí y es por eso que yo pasé a la segunda vuelta. ¿A qué se refiere con una pregunta intermedia? Me hicieron una pregunta, profe, que yo realmente, intermedia, porque solo me faltaban las preguntas de Do you support, donde hay que decir que sí, acepto todas las 6 preguntas. Es decir, a partir de la 45. Hasta esa pregunta me llamaron, profe. Y a mí ahí me preguntaron algo que yo todavía no entendí cómo fue lo que me quisieron preguntar. Oh, wow, No lo ¿no se entendí acuerda? con claridad. Sí, pero ya, a ver, yo después que salí, como que traté de elaborar la pregunta, pero honestamente hasta hoy no, exactamente, fue así como me preguntaron, no sé. Okay. So, pero Como usted, decir, esa pregunta intermedia, como usted le llama, pudo haber sido una pregunta que no era have you ever. ¿Eso es lo que usted está diciendo? no era Hayuever, profe, no tenía nada que ver, le digo, no tenía Sí, nada que ver con las Hayuever. porque eso es Una muy común. pregunta de trampa me Claro, pusieron claro. una trampa y caí. Sí, Okay, okay, so eso es para que no se confíen las personas que obviamente que cuando es have you ever, porque, o sea, eso acostumbran a hacer preguntitas así de trampa o les llaman tricky questions, ¿no? Que como se acostumbran que es have you ever, have you ever, have you ever, y después le meten una pregunta que no es precisamente así y ahí es donde los agarran. Y con esas preguntas comúnmente no los dejan pasar pero si fallan con una. sí, pero ya le digo, no tenía que ver nada con las Hayuever. No, Okay, okay. absolutamente nada. Y ya entonces, bueno, yo salí de ahí y digo, solo no sé. Por eso le digo que todo depende del profesor, del oficial que a uno le toque, ¿no? Claro. Todo depende del oficial. Yo considero que mi entrevista fue una entrevista bien profunda. Okay. Y lo hice bien. Siento que lo hice bien. De todas maneras, y dije, bueno, esto no me va a detener, voy a seguir y adelante. Seguí. Llegó un momento en el cual usted se sentía así como que mejor ya no o algo así, porque hay personas que me han No, dicho, yo no me siento ya como que quiero regresar. no, profe, Okay. no. ¿Usted sabe por qué no? Porque yo dije, si yo he estudiado, yo lo estudié todo y vengo preparándome, ¿por qué me voy a detener? No, nada me va a detener, yo voy a seguir. Okay. Y si no es esta vez, será una segunda y si no una tercera vuelta, no sé. Y seguí estudiando, entonces, en la parte que en un momento determinado que estaba estudiando, me salió usted y digo, bueno, voy a ver, me voy a meter aquí a ver qué A ver qué pasa. sale. Sí. A ver qué sale, In- dice. A ver. Incluso cuando yo me comuniqué con usted como que tal vez dijo, es que ya no tiene tiempo porque no sé si te recuerda, me faltaba un mes y pico más o menos antes de llegarme la... No, es más, que yo creo que cuando ya contacté con ustedes, al otro día me llegó la cita, creo, algo así. Y entonces, pero es que ya, yo le digo, no, sin autosuficiencia, yo me había preparado, profe, en la primera y me sentía preparada. Lo que sí, sentía que algo como que me faltaba para yo sentirme segura.
Y bueno, y así fue y realmente quiero decir que el ejercicio que ustedes hacen de esas preguntas por lo menos a mí me tocó, como tenía tan poco tiempo, eran a veces 2 secciones a la semana. Y eso me ayudó mucho a sentirme segura de lo que ya sabía, del conocimiento que yo tenía. Y no, en ningún momento me sentí débil de no ir, no. Right. Y Ok, qué entonces, bien. sí, entonces digo, bueno, ya lo que me faltaba ya lo tengo. ¿Qué intenté de hacer? Recopilé el certificado de divorcio. Y entonces la misma muchacha que me hizo la aplicación, ¿cómo se llama? ¿Te Me hizo la visualizó? traducción. Ah, Exacto, te me hizo la hizo la traducción. traducción y todo lo preparé. También estuve investigando sobre un ticket que yo tenía, porque yo no quería sentirme, ¿cómo le digo? No quería sentir con nada que me hiciera sentir insegura, Okay. nada que me diera inseguridad. Y ¿Y dije, por qué bueno, usted yo buscó tengo, lo de los tickets? ¿Por qué hizo lo de los tickets y lo del divorcio? para yo sentirme segura, si me preguntan por lo que me preguntaran, yo lo llevaba, ¿me entiende? Claro, Entonces, claro. tenía lo del divorcio y busqué lo del seguro, lo del ticket, llamé a donde yo vivía allá en Texas, con la que me rentaba la casa y le pedí de favor que fuera a la oficina, me buscó el ticket, se lo buscaron, se lo certificaron y me lo envió. Y digo, bueno, aquí lo tengo todo. Claro, Ya claro. sí. Y nada, el día que Le pregunto esto, perdón. ¿Qué tiempo se le demoró a usted? Porque es una de las preguntas que muchas personas hacen. ¿Qué tiempo se le demoró a usted para llegarle o para presentarse a la segunda cita? no, con 60 días. 60 días, ok. Para los que estén escuchando este video, ya fueron la primera vez y les han dicho de no, 30, 60, 90 días y se confían mucho. Bueno, aquí está, 60 60 días. días, O sea, 2 meses. 60 En 2 meses días. usted se volvió a presentar. Sí, ¿Y qué fue sí. lo que le preguntaron en la segunda entrevista? ¿Y cómo se Bueno, preparó? y por eso le decía yo a usted que mi entrevista fue la primera, porque la segunda vez que yo fui, lógicamente está todo registrado hasta donde me llevaron en la primera entrevista. Y cuando entré, no me tocó el mismo oficial de la primera vez, Ok. me tocó otro oficial. Aunque yo sinceramente dije, el que sea, Dios sabe, Dios es perfecto y Él sabe lo que hace. Entonces, bueno, ya el día que fui, me llamaron, entré, todo muy tranquilo. Verificaron a usted ya es su segunda vez, vieron todo lo que yo tenía ahí y solo me preguntaron, ¿usted sigue viviendo en la misma, en tal dirección? Sí. ¿Usted sigue trabajando en tal lugar? Sí. Entonces, de las ayudas me preguntaron como dos o tres, solo dos o tres. Y ya ahí pasaron a Do you support the Constitution? Ya, profe, no duré ahí, bueno, entre una cosa y la otra. Yo creo que no llegué a 10 minutos ahí, sentada. En la segunda Fue todo entrevista, muy rápido. Sí, es que ya le digo, ya mi entrevista me la hicieron la primera vez. claro, claro. Ahora yo le pregunto esto, porque hay personas que obviamente cuando van a la entrevista y no pasan, les dan un papel, ¿verdad? En ese papel les indica lo que han pasado. Comúnmente cuando les marcan cívicas, lectura y escritura, ya nada más les toca lo que es las preguntas personales y las definiciones y las 6 preguntas que son, se responden yes. Ahora, Porque me gustaría que nos aclare esa parte o que nos comente, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esas últimas preguntas que le hicieron? Yo siempre les digo, si no pasaste Speak English o Understand English, es más probable que lo que te van a hacer es preguntas de tu persona, personales, las definiciones, si es que toca, las have you ever, y las preguntas que se responden yes. ¿Cuáles fueron las que a usted le preguntaron en su segunda entrevista? solamente me preguntaron que si seguía viviendo en la misma dirección Ok, y que si seguía trabajando en el mismo trabajo que había dicho en la entrevista. Y ya yo dije sí.
y como 2 o 3 preguntas llueven. 2 o 3, no más. Yo creo que no llegaron a 4. De 2 a 3. Okay. Y ya después me preguntaron las otras, las 5. Las otras 5. ¿Qué pasa, profe? Ahí en el sistema está todo. Claro. Y ya le digo, le repito, a mí en la primera cita a mí me hicieron una entrevista profunda. Y yo le digo que yo respondí porque ¿para qué voy a engañarme? ¿Para qué me voy a engañar? Yo respondí bien. Y era lo que yo le decía a la profesora Sheila. Le digo, profe, puede ser que yo haya dicho en alguna respuesta un sí, digamos, sin argumento, como yes, I do, un ejemplo, ¿ves? Y que solamente haya dicho yes. Pero yo respondí bien en todas mis preguntas. Yo las respondí. Yo no, ¿para qué me voy a engañar? Right. Pero todo, profe, todo depende del oficial que a uno le toque. ¿Y Eso cuáles es fueron las así. preguntas que le hicieron? ¿Usted le preguntaron definiciones en la primera y en la segunda o solamente en la primera? No, en la primera. En la segunda no me preguntaron definiciones ni ¿Se nada. acuerda cuáles fueron las que le En la preguntaron? primera sí. ¿Cuáles fueron que le preguntaron? ¿Se acuerda? Sí, a ver si recuerdo. En la primera me preguntaron que eran, no exactamente que le dijera el concepto, sino como que le pusieron ejemplo de Weipe. Y yo le dije knife. Me preguntaron que le ejemplificara o que como qué era religión. Y yo le dije believe in God. ¿Qué otra cosa me preguntaron? ¿qué era un drunkard? Entonces yo le dije, it is someone who's drink too much alcohol. Así mismo como me la aprendí con ustedes, yo me la había aprendido antes. Eso mismo le dije. ¿Y qué otra? Ahora me preguntó otra que no recuerdo. A mí me parece que como 4 definiciones sí me preguntaron. Me preguntaron cuando del comunismo, que si yo había pertenecido en algún partido comunista en Cuba, en mi país, le dije que no. ¿Está segura? Y le dije, no, no he pertenecido a ningún partido. Y así, no recuerdo otras. Sé que me preguntaron otras, pero no recuerdo. Nice. Ok. ¿Qué es lo mejor que usted pudo haber hecho en la segunda, para ir a la segunda entrevista? O sea, ¿cómo fue cuando usted se contactó con nosotros? ¿Qué le hizo llamar a nosotros para ayudarle? ¿Y cómo se sintió después de haber preparado? Después de Bueno, haberse preparado. primero, profe, eso me dio, yo no perdí el ánimo ni el interés de seguir estudiando. Ni siquiera dije, no, ya yo me sé esto, ni ya yo, ¿para qué voy a seguir estudiando? No, eso en ningún momento lo dije, yo seguía estudiándome lo mismo cada día y todos los días. Y cuando contacté con ustedes, seguí en lo mismo. Nunca le dije, profe, esto ya yo me lo sé. No, seguí en lo mismo. Y sí, el ejercicio con ustedes me ayudó mucho a tener seguridad de lo que ya yo sabía. Sí, eso es muy importante. Porque a veces uno tiene, digamos, la respuesta, pero uno no se siente muy seguro. O se sabe 2 o 3 respuestas y a la hora de la verdad ni siquiera uno no sabe si va a decir, qué va a decir. ¿Por qué? Porque no tenemos la seguridad, la confianza. Y con ustedes sí me ayudaron a tener confianza en lo que yo me había estudiado, en lo que yo me había aprendido, Cuando en uno lo que yo practica, porque yo me sabía. acuerdo las últimas clases que así hicimos, cuando uno practica y practica lo mismo, eso te da una seguridad y rapidez Exacto, es al verdad. responder en la entrevista, definitivamente. ¿Qué le recomendaría a todos nuestros compañeros suscriptores que están mirando este video? A los seguidores, bueno, Sí. a todos sus seguidores, a todas las personas que quieran presentarse a la entrevista de la ciudadanía, algo muy importante, es algo grande que uno se propone. Y para lograrlo, lo primero que tienen que hacer es, yo creo que no necesitan de un profesor, digamos, hasta que alcanzar como decir un nivel
un mínimo nivel, porque yo no tengo un nivel avanzado de inglés. Y yo lo que aprendí de inglés lo aprendí sola en YouTube. No sé mucho, no sé mucho, pero sí alcancé un mínimo de conocimiento. Y entonces lo primero que me aprendí de la guía, me aprendí las 100 preguntas de memoria, me las aprendí, profe, las 100. Okay. Nice, Y nice. después, porque le cuento que yo no sabía que había que estudiar la N400. ¿Y cómo supo usted? No sabía, yo estuve conversando con una amiguita mía y me dice, no, ya yo hice la ciudadanía. Digo, bueno, cuéntame cómo te fue, ¿no? Las 6 preguntas, no sé qué, y la N400. Digo, ¿y eso qué cosa es? Y entonces me explicó y yo me puse a buscar y por ahí empecé a ver y me preparé en base a todo, a todo lo que vi ahí en YouTube. Nice. Y ya le digo, pero sí, lo más importante es eso, profe, porque de nada vale que se pongan a estudiar las preguntas y digamos la N400, pero si no tienen un mínimo conocimiento de lo que es el inglés, le va a dar más trabajo. Les va a dar Digo más yo, trabajo, mi opinión, efectivamente. Usted, mi el día que opinión. pasó, ok, perfecto. Ahora una pregunta más. El día que usted fue y pasó la entrevista, ¿ese mismo día juramentó o después tuvo que regresar? Sí, profe, mire, no terminé de decirle. Cuando ya me dijeron que revisara la información, entonces Ajá. yo me puse a revisar y ahí aproveché y saqué mi certificado de divorcio y le dije, esta fecha está mal para arreglarla y arreglaron. Y, y ya ahí me pusieron a hacer un juramento, a Ok. leer, sí. Me pusieron a leer un juramento ahí en ese momento y me dieron, ya ahora usted puede regresar a las 2 de la tarde. Claro que sí. Dice, bueno, a las 2 de la tarde se le va a entregar el certificado. Entonces, yo regresé a las 2 de la tarde y se hizo una ceremonia para todos los que habían pasado la entrevista y ya nos entregaron el certificado. Sí, el mismo día y todo. El mismo día, profe, el mismo día. Bueno, pues me da mucho gusto por usted que se haya tomado, primero que todo, que nos haya dado la confianza o que se haya sentido confiada en llamarnos para poder asistirle en esta segunda oportunidad. Y pues ahora me da mucho gusto tener estudiantes como usted que obviamente pasan la entrevista y que realmente saben qué tan valiosa es la entrevista de ciudadanía. Y no importa muchas veces qué tanto seguro se siente, qué tan seguro se sientan, ¿no? Lo ideal es aprender o saber lo que tienes que saber y que lo que te necesita también reforzar antes de ir a esa entrevista. Es mejor tratar de prevenir como para que no pasen este tipo de situaciones. Hay una segunda oportunidad, pero hay Sí, personas que pero dicen, yo quiero salir de esto en sí, la primera. si se puede ir en la primera es mucho mejor. Entonces, profe, nada, darle las gracias a ustedes por su ayuda, que de veras es muy, muy, muy valiosa la ayuda que ustedes dan. Y a usted, a la profesora Sheila, a su equipo, a todos. Y nada, y decirle que tal vez, no sé, voy a tomarme un descansito, pero quisiera revisar los cursos que usted tiene para Muy ver bien. si puedo, pero no para empezar a estudiar, que esto no, para escuchar que me hablen y yo entender. No Ah, sé si me entiende. sí, claro, claro, Sí, claro. para entender cualquiera que me diga algo. Ok, Oye, perfecto. Bueno, ya usted y sabe que nosotros estamos disponibles a la orden. sí, y no, y también hay una persona que quiere empezar a estudiar y entonces ya después nos pondremos en contacto. Ok, perfecto, Oye, perfecto. Bueno, Gliceria, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por la confianza y bueno, a seguir logrando metas, a seguir logrando metas. gracias, profe, gracias. Bueno, muchas bendiciones para usted y todo el resto de la familia y el equipo. Muchísimas gracias igualmente y nos vemos pronto en el siguiente curso. Sí, sí, Bye bueno, bye. chao, gracias.